3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en su tierra siempre tenga vida eterna. Vamos a orar a Dios. Padre bendito, cuántas gracias te damos esta mañana, Padre, por tener la oportunidad nuevamente, Padre, de estar celebrando justamente estas fechas importantes como cristianos, Padre, porque tenemos la libertad, tenemos la posibilidad también de preparar el mensaje para mis hermanos. Permite, Padre, que tengamos mente y corazón abierto, Padre, para escuchar lo que tú nos quieres decir a través de la palabra. Te damos gracias, Padre, porque tenemos las herramientas necesarias, Padre, para tal efecto, Padre, para que nosotros podamos, Padre, también llevarlas a la práctica, hacer las cosas diferentes, Padre. Te doy gracias, Padre, también por la oportunidad de estar aquí dando este mensaje. Te damos gracias en el santo nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Amén, hermanos. Y bueno, dice justamente la palabra, o el mensaje que yo le puse como título, la certeza del cumplimiento de las promesas de Dios, justamente. Ya dimos lectura a este pasaje de Jeremías. Y bueno, pues hoy nuestro mensaje está enfocado al segundo domingo de Adviento, que como sabemos e identificamos, el Adviento se trata del tiempo donde se recuerda aquellos eventos que van a suceder en un futuro muy remoto, pero que regularmente se trata de cosas buenas y cosas positivas. Hemos dado cuenta, mis hermanos, con el paso de los años, como si fuera algo mágico, como si fuera algo importante en nuestra vida en el momento actual, motivado por las experiencias que hemos vivido, que se están viviendo en el mundo también, que hay un cierto sentimiento, mis hermanos, de desánimo también de la gente que ha vuelto más desconfiada, y los festejos navideños ya no son iguales que en otros tiempos, como fue las costumbres de antaño, mis hermanos. La verdad es que las cosas van cambiando y pues en otros tiempos era evidente este fenómeno justamente. Puede ser que en el momento actual, motivados por las experiencias que están viviendo, son situaciones complejas y difíciles, ya no son igual. La semana pasada nuestro hermano Jorge hablaba justamente sobre la falta de sentido y el objetivo principal en las fechas decembrinas, enfocado al nacimiento de Jesús. Antes muchas personas adornaban al pie de sus árboles o en un lugar específico un nacimiento, ponían un pesebre, ponían los animalitos, era muy común. Yo me acuerdo que mi padre tenía esa costumbre de poner justamente un nacimiento ahí en casa, muy grande, compró muchas figuras y adornaban justamente así en lo que es el nacimiento de Jesús. Pero hoy en las plazas, mis hermanos, mi hermano daba cuenta de esa situación, que pues, sí las adornan, los diferentes establecimientos también son decorados de acuerdo a la época navideña, pero que sin que sea un tema, mis hermanos, importante colocar un nacimiento y sobre todo colocar al niño Jesús al centro. Mis hermanos, el pueblo cristiano no depende de la economía, por los tiempos que estamos viviendo, de la inseguridad o de las situaciones que están viviendo en el mundo terrenal, mis hermanos, porque nuestra fe descansa en nuestro amado Padre. Recordemos que esta carta que estamos leyendo el día de hoy fue escrita desde la casa, el motivo por el cual tiene un valor muy especial para nosotros, hermanos. El día de ayer, en nuestro estudio de barro, nuestro hermano Jorge también nos hablaba del significado de lo que es una promesa, lo que es que nosotros hagamos una promesa y la podamos cumplir. Yo creo que hoy en día es complicado ese tema, y por eso es que a veces hay que reafirmar todo ese tipo de compromisos que nosotros hacemos. No es fácil hacer un compromiso si es que tenemos pensado a lo mejor no cumplirlo, o si dudamos, siempre tenemos que estar seguros de todo eso. Entonces es importante esas promesas. Hace algún tiempo, justamente en la radio, transmitían un anuncio comercial donde le formulaban una pregunta a un niño que decía: ¿qué es lo que no se puede romper nunca? Y con cierta ingenuidad el niño decía: una promesa. O sea, el niño cree en las promesas de los padres, promesas que les hacen a sus hijos de ciertas situaciones. Y mis hermanos, Dios es un cumplidor de promesas. Eso no nos queda la menor duda. Lo hemos visto a lo largo de el paso de los años, y en el tiempo del Adviento justamente se menciona de manera constante esta oferta que Dios ha dado al mundo
hay promesas que vienen acompañadas de la restauración tal y como vamos a ver esta mañana. Si vemos con ojos muy analíticos, hermanos, son buenas nuevas de bendición en todos los sentidos y ámbitos de la vida del creyente, y un factor relevante, sin duda y de gran importancia en la vida del cristiano, es creer, confiar y recibir esas promesas que van a hacer la diferencia en nuestras vidas. Como es común, existen pasajes de la Biblia que debemos de desmenuzar y discernir para poder lograr aprovechar al máximo estas bendiciones de Dios. Hermanos, los tiempos actuales cada vez son más complicados y más difíciles, así que todos aquellos que no están bajo la cobertura del Señor cometen un grave error que a futuro les costará muy caro. Ahora, veamos este pasaje con detenimiento. Dice Jehová: yo confirmaré la buena palabra que he hablado. Estas promesas de restauración cumplidas en gran parte bajo el liderazgo de Esdras y Nehemías, realizadas en su totalidad con la culminación del nuevo pacto, contrastaban notablemente con el estado actual de destrucción en Judá y Jerusalén. Dios las repite para dar seguridad y énfasis. ¿Cuántas veces, mis hermanos, hemos dudado? ¿Cuántas veces hemos pasado nosotros por esa situación de duda? Y a veces necesitamos la confirmación del Señor sobre una petición en oración. Y no es malo, mis hermanos, que de pronto surjan dudas en nuestro corazón. Somos humanos y por lo tanto tenemos ciertas debilidades, porque finalmente pues esa es la situación de cualquier hombre. Y podemos experimentar ese sentimiento pero cuando hemos aprendido a dejar en las manos del Señor absolutamente toda nuestra fe, nuestra confianza, podemos estar seguros de que Dios finalmente cumplirá sus promesas. Hablando justamente de esa desconfianza con la que hoy vive el ser humano, tengo una razón muy importante. Pues conforme han pasado los siglos después de la venida de Jesús, el ser humano se ha relajado a tal grado que se han perdido todo tipo de valores, todo tipo de principios, ni qué decir de su vida espiritual, que seguramente muchos no la han experimentado. Lamentablemente en los tiempos actuales muchas personas rechazan hablar de la palabra, muchos rechazan hablar de Dios, muchos rechazan el Evangelio, mis hermanos. Y bueno, en aquellos días y en aquel tiempo, dice: haré brotar David un renuevo de justicia. Y él contestó de las promesas del nuevo pacto. Dios promete que un descendiente del linaje de David será el renuevo de justicia. Dice Isaías 4:2: en aquel tiempo el renuevo de Jehová será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y la honra de los sobrevivientes de Israel. Y luego dice en Isaías 11:1: saldrá un varón de tronco de Isaí y un vástago de viña de sus raíces. Jeremías 23:5 dice: he aquí que viene días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. Fíjense, mis hermanos, que Jeremías no revela tanto acerca de la venida del Mesías como lo hacía Isaías, pero sin embargo brinda indicios de Cristo como la fuente de aguas vivas. Para poder comprobar esta situación, vamos a ver diferentes pasajes bíblicos, mis hermanos, para poder dar base a esta situación. Dice Jesús, fíjense, a Jesús la fuente de la vida eterna. Jeremías 2:13: porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para cisternas rotas que no retienen agua. El buen pastor, Jeremías 23:4: y pondré sobre ellos pastores que los apacienten y no temerán más, ni se amedrentarán, ni serán menospreciados, menoscabadas, dice Jehová. Jeremías 31, Dios dice: oíd palabra de Jehová, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos, y decir: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Luego el renuevo justo, Jeremías 23:5 dice: aquí que vienen días, dice Jehová, en que levantará David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra.
el Redentor, Jeremías 50:34. El Redentor de ellos es el fuerte Jehová de los ejércitos de su nombre. De cierto ahogará la causa de ellos para hacer reposar la tierra y turban a los moradores de Babilonia. Es evidente que Jesús vendría y hará juicio y justicia en la tierra. Las grandes promesas de restauración y bendición bajo el cumplimiento del nuevo pacto vendrían a través de un hombre designado, el renuevo de justicia, que sería un descendiente de David. Él reinará no solo sobre Jerusalén e Israel, sino también sobre la tierra, trayendo juicio y justicia, y se le llamaba Jehová. Justicia nuestra. Este sería el título de Jerusalén, restaurada bajo su Mesías. El renuevo del linaje de David ya no sería un lugar de idolatría, de rebelión, de vergüenza, ni de la destrucción que vino de todo esto. Sería una ciudad y un pueblo que verdaderamente encontraría su justicia en el Señor. Leif Finger, un pastor americano, dice: la salvación y la seguridad están reservados para Judá y Jerusalén debido a la presencia de la justicia y la rectitud personificada. El nombre dado al Mesías en Jeremías 23:6 se le da aquí a Jerusalén. Ella puede tener el mismo nombre que Mesías le otorga. Sin embargo, no hay necesidad de alegorizar, justamente, mis hermanos, el nombre de la ciudad como si fuera la iglesia del Nuevo Testamento. ¿Por qué motivo podría justificarse aquí la importancia de justificarse? Aquí la impartición de justicia de tal concepto. Jerusalén será llamada por su nombre porque participará en la naturaleza de él. Él ha sido impartido en gracia. Hermanos, considero que es muy lamentable que en la actualidad muchos creen celebrar el nacimiento de Jesús adornando su casa, colocando un árbol navideño. Solo se trata de objetos decorativos, porque la triste realidad y la práctica deja mucho que desear con sus actos pecaminosos, con las vidas que llevan, mis hermanos. Es por eso que muchos hombres están desesperanzados hoy en día y sin un objetivo muy claro en sus vidas. Viven amargados, cometiendo todo tipo de ilícitos, de tropelías, que en muchas ocasiones pasan a tintes demoníacos, mis hermanos, porque Satanás es quien nos está gobernando lamentablemente, y viven tan engañados que no pueden vivir el mal. El pasado mes de noviembre dimos cuenta, mis hermanos, muchas personas en la ciudad y algunas entidades de la República celebraron y participaron justamente en caminatas celebrando la muerte, disfrazados con todo tipo de atuendos demoníacos, desde ancianos, se diga de todo, ancianos, adultos, jóvenes y niños, lo cual deja muy claro, mis hermanos, que la ausencia de una vida espiritual basada en Cristo, porque para ese tipo de situaciones se presta la gente, incluso en los horarios. Era increíble, y yo pasaba allí a las 11 de la noche cuando hacía mis recorridos al hotel de la empresa para llevar a los agentes aduanales, y me encontraba con muchísima gente. Parecía una feria a las 11, 12 de la noche en el Ángel, en toda esa zona que la decoraron. Increíble, mis hermanos. Y ahora, con tristeza, hermanos, y sin ir tan lejos, vemos también la ola de inseguridad, un tema increíble que vivimos hoy, que integra nuestro país y también a nivel mundial, y que está llegando a límites jamás imaginables. Lo más lamentable, lo más decepcionante de la humanidad es que se resiste a volver sus ojos a Cristo. Ahora, Dios iba a reafirmar el pacto que había hecho con el rey David. En 2 Samuel 7, él hizo un pacto con David que establecía que habría alguien que se sentaría en su trono para siempre. Este pacto se convirtió en la canción lema de cada profeta. Todos ellos se refirieron a este pacto y se apoyaron en él. Escuchemos a Jeremías nuevamente leyendo los versículos 14 y 15 que dicen: he aquí, vienen días, dice el Señor, que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquel tiempo haré brotar a David un renuevo justo que actuará conforme al derecho y la justicia de la tierra. La frase "en aquellos días" se refiere al día que se aproxima, al día del Señor. La frase
haré brotar David un nuevo justo, nos lleva a afirmar que no ha habido un renuevo justo, excepto uno, el que nació en Belén. Dice aquí también actuará conforme al derecho y la justicia en la tierra. Aquí observamos que aún no hemos tenido un gobernante como este, mis hermanos, y dice en el versículo 16, a continuación, en aquellos días Judá será salvo y Jerusalén habitará segura y se le llamará el Señor justicia nuestra. La frase del Señor nuestra justicia corresponde a la frase hebrea Jehová sí, que no. Si usted y yo tenemos alguna justicia, es en Jesucristo, Él es nuestra justicia, mis hermanos. Luego dice en el versículo 17, porque así dice el Señor, no faltará a David, descendiente, que se siente sobre el trono de la casa de Israel, ni a los sacerdotes y levitas faltará un descendiente que delante de mí ofrezca holocausto, encienda ofrenda y haga sacrificio cada día. ¿Dónde creen, mis hermanos, que se encuentra este hombre hoy? No hay ningún israelita en el mundo que pueda reclamar el derecho a ocupar el trono de David. El único que tiene ese derecho está sentado justamente a la derecha de Dios, como el salmista explicó en el Salmo 110:1, donde leemos: por estrado de mis pies, Dios se encuentra hoy ocupado llamando a personas que se relacionen con Él, invoquen su nombre y preparándose para colocar a su Hijo en el trono de este universo. Los que esperan recibir consuelo de Dios deben invocar. Se dan promesas no de destruir, sino de edificar y anotar la oración. Estas promesas nos guían al Evangelio de Cristo y en el Dios ha revelado su verdad para dirigirnos su paz, para tranquilizarnos. Todos los que son limpiados de la inmundicia del pecado por la gracia santificadora, por la misericordia perdonadora, son liberados de la culpa cuando los pecadores reciben la justicia y son lavados y santificados en el nombre del Señor Jesús. Y por el Espíritu Santo son capacitados para andar delante de Dios y en paz y pureza. Muchos son llevados a notar la diferencia real entre el pueblo de Dios y el mundo que lo rodea, y a temer la ira divina. Se promete que el pueblo que estuvo entristecido por mucho tiempo de nuevo se llenará de gozo. Donde el Señor da justicia y paz, dará todo lo necesario para necesidades temporales, y todo lo que tenemos son consolaciones, como santificados por la palabra y la oración, para coronar las bendiciones que Dios tiene guardadas. Y aquí una promesa del Mesías: Él imparte justicia a su iglesia, porque Él es hecho justicia nuestra por Dios, y los creyentes son hechos justicia de nuevo en Él. Cristo es nuestro Señor Dios, justicia nuestra, santificación y nuestra redención. Su reino es reino eterno, pero en este mundo la prosperidad y la adversidad se suceden una y otra a la luz y a las tinieblas de día y de noche. El pacto del sacerdocio será asegurado a todos los creyentes verdaderos. Son un sacerdocio santo, un sacerdocio real. Ellos ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios, en quien habrá paz y misericordia. No despreciemos las familias que antes fueron el pueblo escogido de Dios, aunque por un tiempo parezcan desechados. Justo es la forma en la que Dios quiere que dependamos plenamente y total en Él. Dice la Biblia en Romanos 8:28-30, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, también a su Hijo, para que Él sea el primogénito entre los muchos hermanos. Y a los que les predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, y a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios por nosotros, ¿quién contra nosotros? Él que no escatima a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas?
¿Acaso nosotros no estamos preparados aún para comprender este tema, mis hermanos? Creemos que eso le toca resolverlo a otros que tengan mayor conocimientos bíblicos, o tal vez tengamos la idea de que se trata de lo que se trata, pero no lo vivimos o no lo aceptamos o no podemos manejarnos. Entonces, es una parte que tendríamos que nosotros tener la plena seguridad de que va a venir, mis hermanos, y que la vamos a recibir. Y así pueden pasar también quizás muchos años, mis hermanos, y la gente común y corriente que no tiene la fortuna de ver a Cristo aún cumplidor de promesas, al menos dejar entrever un poco de todo lo que es capaz de hacer en sus vidas. Hermanos, estamos próximos a celebrar el acontecimiento más importante que hemos visto en la tierra. La llegada del Mesías a la tierra. Es verdad que el escenario actual en la tierra quizás no sea el mejor para dar nuestra mejor cara ante las carencias o extravagancias o excesos con los que vive la gente hoy en día. Es común y como es parte ya como natural que a veces mi familia me recomienda, ya se los había comentado antes, que trate de dar un mensaje de manera positiva, de cosas que sean buenas y quizás tengan razón, mis hermanos. Aquí venimos para animarnos y para poder estar en un contexto diferente a que la gente normalmente está, mis hermanos. Dejar de lado las situaciones difíciles que hoy nos apremian, mis hermanos, pero la humanidad cada vez está más degradada y está más enferma de muchas formas y en muchos sentidos. Y no sé si sea casualidad, mis hermanos, ya se los he comentado, se los vuelvo a reiterar, no sé si sea casualidad que Dios me pone a prueba, porque como les he dicho, trabajo en una zona, como les he comentado, allá en la Colonia Insurgentes, en donde el alcohol, la droga, el homosexualismo y todo tipo de extravagancias se pueden observar en cualquier lugar en esas calles, mis hermanos, que rebasan límites de verdad inimaginables, al grado de que de pronto entre toda esa gente uno se siente raro, precisamente caminando en medio de ellos. Y es un ambiente, no sé, hostil, feo, por la sociedad conformista que ha perdido justamente todos ellos el verdadero objetivo para lo que Dios nos puso en la tierra. Y mis hermanos, el principal objetivo de las promesas de Dios son para animarnos, para retarnos, para recordar que no estamos solos en este mundo y que a pesar de todo lo que estamos experimentando, vendrán tiempos y situaciones mejores. Que no importa que de pronto sigamos viendo imágenes y toda clase de noticias grotescas que nos hacen trastabillar o dudar sobre nuestra fe. Dios es realmente sorprendente y conoce el pasado, presente y futuro de la humanidad. Sabía lo que iba a suceder tristemente a nuestro Dios al darnos libre albedrío. Así es que evidentemente cabía la posibilidad de que el 99.9% de los hombres corrieran el riesgo de corromperse y pecar. Dice en Isaías 5:20 a 24, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno que hacen de las luz tinieblas y de la tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios que en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que se justifican al impío mediante el cohecho y el justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y lo llama devora la paja, así será su raíz por podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por lo anterior, también Dios nos dice, por su gran sabiduría, mis hermanos, dio estas recomendaciones justamente a su pueblo y dice en 1 Pedro 1:13-25, es un poco largo, pero vale la pena, mis hermanos. Por tanto, ceñid los lomos de vuestros entendimientos, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como que aquel que os llamó santo. Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo.
y si invocarais por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga, según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quienes resucitó de los muertos y ha dado gloria al Padre. Vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu fraternal, no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece siempre, para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre, y esta es la palabra que por el Evangelio ha sido anunciada. Mantengamos una fe, mis hermanos, inquebrantable. No dejemos que el devorador, mis hermanos, nos quite el gozo y nuestra fidelidad al Dios Todopoderoso, porque justamente ese es el principal objetivo hoy en día de estar cambiando muchas situaciones en la vida de mis hermanos, muchos hombres y muchas mujeres, y los están desviando y los están encaminando por una vía incorrecta, mis hermanos. Están manejándose bajo otro tipo de personalidades. Así es que es verdad, hermanos, que cabe la posibilidad muy remota, pues que no voy a cambiar mi ruta de mi trabajo, no puedo yo cambiarlo, no puedo cambiarlo de otra forma, si voy a seguir pasando por ahí, por supuesto. Sin embargo, también pues es verdad que el ver noticias, el convivir con mis compañeros, ya les he comentado las situaciones que hay con mis compañeros, son complejas, son muy difíciles. Tampoco puedo cambiar de trabajo, no puedo salir de ahí, pero sí puedo evitar algunas situaciones, digamos, de convivencia con ellos, o de cierto tipo de situaciones que a ellos les agradan, y yo no estar cerca de ellos, mis hermanos. Creo que eso es lo mejor. Y pues realmente yo creo que tengo que verlo así de esta forma. Mi responsabilidad consiste en seguir preparándome, mis hermanos, y en la medida de lo posible compartir el Evangelio con los que estén abiertos para ese tipo de situaciones, a todos aquellos que quieran escuchar de las buenas nuevas de salvación, sobre todo en esta época en la que, como les decía al principio, la gente aparenta y finge una falsa bondad y generosidad que cree tapar sus deficiencias y pecados, regalando, dando abrazos y deseos de bienestar sin sentirlos de corazón y verdaderamente que sean reales. Siempre me retumba en la mente de mis hermanos esas palabras de la Biblia que están en Lucas 21:36 y dicen: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Entonces tenemos que estar preparados, mis hermanos, tenemos que estar también atentos. La promesa de Dios se cumplió, mis hermanos, y mandó a su Hijo unigénito para salvar al mundo, para darnos la oportunidad de reivindicarnos ante Él, para que no sigamos viviendo aceptando justamente todo ese tipo de situaciones, mis hermanos, que hay en el mundo, lo que el mundo ofrece, sino más bien recibir la palabra de Dios. La vida, mis hermanos, nos renta y nos confronta a vivir justamente contracorriente, como los salmones. Ya sabemos que los salmones normalmente para ir a desovar tienen que subir cuesta arriba en el río, y es un largo trayecto, mis hermanos. Cuando están justamente en aquellas aguas heladas. Y así es la vida del creyente que decidió seguir a Cristo. Es verdad que en un intento por ver cosas diferentes seamos criticados, burlados, incluso hoy que está muy de moda, mis hermanos, ya lo hemos dicho, nos haga muy religioso, muy espiritual, pero no importa, mis hermanos, Dios nos va a dar la corona de gloria
si nos mantenemos firmes, fuertes y con una fe inquebrantable a toda prueba. Dice la palabra de Dios en el Salmo 18, 28, 35, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas, contigo desbarataré el ejército y con mi Dios asataré mi voz. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan, porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Dios es el que me ciñe de poder, quien hace perfecto mi camino, quien hace mis pies como las de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas, quien adiestra mi mano para la batalla, para empezar con mis brazos el arco de bronce. Me diste asimismo el escudo de tu salvación, y tu diestra me sustentó, y tu benignidad me ha engrandecido. Mis hermanos, deseo que algún día dejen de ser tan pesimistas como dicen mis hijos, mi familia, mis hermanos, y que ante un mundo decadente y ante un mundo corrompido, deseo que mis ojos puedan dejar de ver tantas cosas malas y lograr ver la belleza, observar la belleza de nuestro Dios que nos ofrece cada mañana cuando contemplamos la luz del sol, cuando podemos darle gracias por la vida, por la salud, por la familia, por el sustento. Y lo más importante, por tenerlo como un Dios poderoso, en el cual podemos confiar en cualquier situación que experimentamos todos los días. Quizás los festejos, mis hermanos, que recordamos de niños, ya no son iguales. En casa probablemente cuando nos reuníamos, pues llegaba toda la familia, era una gran noche, celebrando la Nochebuena justamente, pero hemos madurado, mis hermanos, y hoy nuestro objetivo principal es muy claro: celebrar el nacimiento de Jesús, el enviado del cielo, ese pequeño que se convirtió en hombre y cambió la historia de la humanidad, porque vino a darnos la oportunidad de salvarnos y tener la posibilidad de obtener un lugar en el cielo. Eso, mis hermanos, este es el mejor regalo que pueda haber recibido la humanidad, todo el mundo. Es el mejor regalo que Dios nos ha dado a los hombres, así es que no lo desperdiciemos, no lo desperdiciemos, mis hermanos, es el mejor regalo que Dios nos ha dado. Gracias, que Dios bendiga.